Bueno, buenas noches a todos. Este es el mejor momento para irse y ir al cóctel, así que voy a tratar de ser bastante sintético. Muchas de las cosas que quizás yo pueda aportar ya fueron explícitas. La gente de la proyección está en una zona... Ahí está. ¿Puedes apagarme esta luz que me da en la cara? Bueno, la verdad es que en general a mí me gusta, no sé si porque nuestra cátedra es la de integral adultos y entonces me gusta integrar las cosas. Entonces, quizás el enfoque de mi participación va a ser un poco diferente. Si hay sonido. ¿Se escucha ahí? ¿No? Ah, pues yo no me escucho, como dicen en la tele, no tengo retorno. Les decía que va a ser un poco diferente porque quizás es más orientado a la integración de esta nueva técnica, o quizás el restyling de esta técnica, a la odontología integral que todos hacemos en el consultorio. Y la realidad es que, para los que no son odontólogos, la odontología de todos los días, la parte clínica, es bastante difícil, es complicada. Complicada no solo porque el material que tenés quizás no es el mejor, porque tenés pacientes que tienen conflictos por los problemas del tiempo, los problemas de los recursos. Es decir, hay una multiplicidad de situaciones que hace que la odontología realmente es complicada y muchas veces eso no se ve en la práctica y en la continua actividad que uno tiene. A ver si no pasa. Bueno. Se ve ahí, no sé. Está bárbaro, pero no pasa. No, aprieto el pasador, pero no pasa. ¿Puede fallar? Ahora sí. Bueno, agradecer por supuesto al Laboratorio BRIC. ¿Se puede apagar la luz que me encandila, esta de la frente? Por la invitación y por encarar un nuevo proyecto que no solo es revolucionario e interesante, sino que nos da un ejemplo que en la Argentina se pueden hacer cosas diferentes y que se pueden hacer proyectos, invertir a pesar de todas las crisis de los gobiernos, de los políticos, que bueno, es una buena forma de apostar al futuro. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Odontología. Esta es nuestra cátedra hasta el año 2012. Gracias a la inversión pública y de la propia universidad hemos logrado reconvertir la cátedra. Actualmente tenemos una cátedra modelo que, los que quieren visitar, está en el piso 10 de la cátedra de la Facultad de Odontología de Marcelo T. Alvear. Hacemos todas las especialidades desde que el alumno ingresa. Tenemos también unos quirófanos donde hacemos implantes tanto en el pre como en el posgrado. También tenemos microscopía para trabajar en conductos y todo esto va a ser volcado el año próximo en una nueva especialidad que en realidad es más que una especialidad, es una maestría que va a durar 3 años y está focalizado a una formación académica sólida basada desde todos los conceptos integrales de la cultura, la estética, el arte, la parte práctica, workshops, atención en pacientes, implantes, hasta la rehabilitación final del paciente. Están todos invitados. También participo como profesor en la Universidad del Salvador, en la Asociación Odontológica Argentina, que es la institución rectora y que nos formó y que aprovecho invitarlos el 18 de diciembre, hay elecciones, vayan a votar. Y si uno tuviese que hoy definir cuál es la problemática de la odontología, se resume en este esquema de Carl Misch que dice que los dos grandes problemas de fracasos de la odontología de hoy en día son causas biológicas, infecciones, y causas biomecánicas, maloclusión, desalineación tridimensional, problemas de ATM, contactos prematuros, bruxismo. Si uno pudiese resolver estas dos problemáticas, estaríamos con una situación bastante ideal.
Pero la operatoria dental, la rehabilitación no escapa a esto. La gente viene angustiada al consultorio, pero atrás de todo eso hay grandes problemas que se nos presentan, que están resumidos, quizás, en mi opinión, en estos 5 puntos. Primero, las dificultades del diagnóstico. Cada profesional tiene una formación distinta, cada paciente tiene una patología distinta, es muy difícil diagnosticar bien. El logro de una estética natural, cada vez la gente demanda más estética y cada vez la estética es un compromiso que está focalizado en un logro que a veces es deseado por el paciente, es muy difícil de lograr. Todos los pacientes que vienen a mi consultorio son todos bruxómanos, no sé si a ustedes les pasa. Cada vez la gente bruxa más y entonces es un tema a tener en cuenta y cada vez la gente quiere que la odontología que es paga o que cubre las oraciones dure más, o sea, cuánto duran nuestras restauraciones. Y por último, nosotros deberíamos tener un manejo sencillo de técnicas, como en el caso de Brix, logrando calidad de hacer algo bien, efectividad, hacerlo en el menor tiempo posible y con los menos recursos posibles de gastos, y predecibilidad que dure, que lo que hacemos bien, rápido, en forma económica, dure mucho tiempo. Por eso partimos de un diagnóstico y ahí es donde viene el primer conflicto. Todo el mundo te dice, tengo para hacerme una clase 2, ¿no? Es más, los materiales dentarios que te compras un composite, ¿qué te dice? Indicado para las clases 2, etcétera, etcétera, clase 1 de Blackjacks. Sin embargo, si uno ve las diferentes clasificaciones de diagnóstico de caries, ven que esto ya fue redinamizado con la clasificación de Mount, de IGDAS. La profundidad de la cavidad, ¿qué es una cavidad profunda? ¿Cuánta dentina remanente hay? ¿Cuánta dentina esclerótica? Cuando uno mira la radiografía muchas veces no coincide con la clínica, entonces hay que unir los dos conceptos. Uno muchas veces no le pregunta al paciente cuántos hidratos de carbono, cuántos momentos de azúcar tiene, y eso es determinante para el pronóstico de la restauración, no solo de arreglar una restauración de operatoria, la restauración en general. ¿Qué nivel de actividad bacteriana tiene ese paciente? ¿Cuáles son los síntomas clínicos o subclínicos? ¿Te dolió al frío, al calor, de noche, un día? ¿Tomaste aspirina? ¿Qué te pasó? El tiempo que requiere, el bruxismo y la condición periodontal, que es fundamental. Porque es muy lindo cuando uno va a los cursos o va a los workshops y te encontrás con la restauración de clase 2, que te ponen la matriz, todo espectacular, aplaudimos. Pero vos vas a las bocas de las gentes y te encontrás que está la papila sangrando, que es un molar corto, chato, que no podés hacer la anatomía correcta, que no podés poner la matriz, o en una clase vestibular, iba a decir clase 5, pero no, vestibular, que es subgingival, y entonces ahí viene el problema, hay que hacer un alargue, pero hay hueso, y si voy a hacer una cirugía, los tiempos biológicos, es todo mucho más complejo de lo que uno se imagina. Por eso es que enfatizamos tanto en el logro de un diagnóstico correcto, y si uno ve hacia vuelo de pájaro la actualidad que hay para diagnosticar operatoria y caries, el visual, por supuesto, o la ayuda de una cámara, uso de lupas, fundamental, inspección con el uso de un explorador extra fino, Q-Fridi, no gastado, radiografías, transiluminación, el método de conductividad eléctrica y métodos láser, estos dos tecnológicos que si bien cada vez están bajando los precios, todavía están un poco fuera del acceso del odontólogo general. Fíjense en este estudio de cómo los odontólogos hacen diagnóstico de caries. Si uno ve táctil y visual, 174%. Cuando uno ve qué es lo que miran, cuando miran, fíjate, 90% el agujero, cavidad. Ya llegamos tarde, muchachos, llegamos tarde, ya llegamos al agujero. Ya esto es la decadencia de la odontología. Cambio de translucidez y más cambio de coloración. O sea que lo que miramos es o el agujero o los cambios de coloración. Por eso es lo que dijo el doctor Hacho Haddad al principio, que muy claramente dijo que estamos involucionando. Fíjate, uno ve la caries, entonces hay que relacionarlo con la radiografía. Tenemos la posibilidad de observar con instrumental de inspección común, corroborarlo con la radiografía, si tenemos radiografía. Este es el sistema de cabo que se llama Diagnoden, que lo he probado, pero bueno, hay que ver si todavía está al alcance. Tener una buena lámpara de fotocurado, hacer transiluminación, especialmente para las caries proximales, que a veces uno no sabe la extensión o la profundidad, y evaluar la coloración y las superficies que cubren esas restauraciones. La verdad es que es fundamental usar lupa, soy yo hoy a la mañana. ¿Por qué? Porque trabajamos en terrenos muy engorrosos, la boca con la saliva, con la sangre, el paciente que se mueve. A mí me tocan los tos nerviosos, mofletudos, ¿no? Yo les pregunto, levanten la mano de acá si veo quiénes usan lupa para trabajar diariamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Menos diría el 3%. Muchachos, si yo les puedo decir un consejo, y acá ya está, podemos terminar y vamos al cóctel, no podrían trabajar sin lupa. Usen lupas, cómprense aunque sean las lupas chinas, que valen 200 mangos, pero usen lupas porque es otra ontología. Es como si fuese un relojero que trabaja en lugares chicos y eso que el relojero tiene una mesita donde el tipo la pone el reloj donde quiere. Nosotros trabajar con lupas es fundamental, como también es fundamental trabajar con una buena lámpara de fotocurado, con refrigeración en la turbina, etc. Bien, ¿cuál es el otro problema del diagnóstico en cariología? Que hay tantas clasificaciones de diagnóstico que uno debería unirlas. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de actividad? ¿La caries está activa o inactiva? Si yo la miro por nivel de destrucción, ¿ya está el agujero? ¿Está cavitada o no cavitada? Si la miro por la ubicación, ¿qué es oclusal, proximal? ¿Cuántas caras involucra? Y por su evolución, que fue una evolución rápida, porque el paciente te dice, mira, yo estuve hace 6 meses y no tenía caries, ¿cómo puede ser? Evolución lenta, hace años que tengo esto y nunca me dolió. O caries detenida que realmente ni siquiera pueden ser consideradas. Ahora bien, ¿qué pasa en la caries activa? Hay una lesión subsuperficial que progresa rápidamente y cuando empieza a dar sensibilidad o síntomas, hiperemia, lo que sea, ya la lesión está absolutamente activa y destructiva. Caso contrario de lo que sucede cuando tenemos acá una lesión que no está cavitada y está detenida porque se formó gran cantidad de dentina esclerótica y secundaria y el pobre organismo se defiende como puede. ¿Qué pasa en el caso de ubicación? Pueden ser superficies lisas, oclusales, acá es donde empiezan los primeros conflictos, que uno dice es una lesión de clase 1 porque está en la carie oclusal. Y ahí es donde viene el conflicto. ¿Clase 1 de quién? De Black. ¿Y Black por qué hizo la clasificación famosa? Fíjate esta frase, dice, la completa separación de la práctica odontológica de los estudios de la patología de la caries dental existió en el pasado. Estamos hablando de 1908. Es una anomalía de la ciencia que no debe continuar. Se tiene la evidente tendencia a ser dentistas mecánicos solamente. 1908. ¿Pero por qué Black hizo esa clasificación y hablaba? Porque los recursos y elementos que tenía Black en ese momento era poder hacer una orificación, una amalgama donde necesitaba retención mecánica. Es decir, no tenían súper alta velocidad, tenían un torno a pedal o eventualmente eléctrico, tenían que hacer amalgamas con cavidades retentivas y la odontología era toda mecanicista. Estamos hablando donde no existía el acrílico, donde no existía el composite, no existía la adhesión. Es decir, todos los materiales que se colocaban eran absolutamente micro o macro mecánicos en su retención, macromecánicos. Esta es la prótesis de Washington, donde se ve un ejemplo de ingeniería, prótesis de bronce latón con marfil, ¿no? Entonces ahí es donde viene. De la clasificación de Black pasó a la clasificación de Munt y Hum, que justamente hablaban de la posibilidad de establecer más que por la ubicación y la destrucción que uno puede lograr, por la superficie y su extensión por la proclividad. Eso ya nos dio un avance importante porque trabajar sobre superficies nos va a permitir tener un diseño restaurador más conservador. Y cuando descubrimos que la caries es una enfermedad infecciosa, altamente infecciosa, con una multiplicidad de gérmenes de todo tipo, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que en realidad si es una enfermedad infecciosa hay que tratarla como una infección, no hacer un agujero y mecánicamente taparlo. Perdonen que hable así, pero esta es una forma gráfica de decirlo. Y entonces ahí apareció la clasificación de IGDAS, que es maravillosa porque la clasificación de IGDAS, lo pueden ver en la página de Colgate, que inclusive hay un curso, está hecha en función al tipo de lesión y al criterio restaurador con odontología mínimamente invasiva. Entonces yo sé que el IGDAS 1, IGDAS 2, puedo hacer una restauración conservadora, un sellante, una IGDAS 3, 4, puedo ver qué tipo de restauración conservadora. Entonces esto es un paso y un logro importante, ojalá que se pueda implementar en forma decisiva. Ahora bien, que sea la lesión de evolución rápida o crónica nos va a marcar que este tipo de lesiones pueden ser tratadas de manera diferente que una caries activa o de evolución rápida. Y el otro gran fantasma y problema del cual poco se habla es el bruxismo. ¿Cómo yo voy a restaurar? Si yo hice el workshop de 3M, Denspa, que me dijeron que la técnica estratificada de poner una capita de esto, una capita del otro, una capita del otro, el traslúcido, el enamel, todo, si cuando yo voy a mi consultorio me encuentro con estas bocas. Y vos me decís, bueno, pero esto no es una boca para operatorio, es una boca para rehabilitación.
Sin embargo, estos pacientes bruxómanos vienen con estas bocas de las gentes y cuando uno le dice tenés que hacer una rehabilitación integral de 14 piezas con toda una... Dicen, no, pero yo no puedo. Yo vengo a arreglarme el agujerito que tengo acá, ¿sí? Entonces tengo esta caries, que tengo sensibilidad y entonces ahí uno se pregunta, no, mucho más, olvídate. ¿Cómo podemos restaurar este tipo de pacientes bruxómanos? ¿Cómo podemos restablecer una guía anterior para que uno con la operatoria sea un recurso, una alternativa a la rehabilitación completa? Y es ahí donde viene el primer punto de partida que gracias a esta gran innovación que fue la adhesión, permite que hoy en día la adhesión sea aplicada de manera diferente. La adhesión, para los que recuerdan, fue una revolución en el año 55 cuando este señor Michael Bonoclore descubrió el grabado ácido de la dentina, del esmalte, perdón, luego de la dentina, y la posibilidad de adherir en su momento un acrílico y más adelante una resina. Claro, si ustedes me dicen, ¿y cuál es el mejor adhesivo? Bueno, van cambiando las generaciones, los sistemas, y está claro que en la actualidad la mayoría usan adhesivos de grabado separado, uno hace grabado, lavado, secado, pone el prime and bond, single bond, James Bond, sopla, polimerizamos y el composite, ¿correcto? También existe la posibilidad de ser más efectivos y ahorrar tiempo, porque claro, los adhesivos que surgieron después, los llamados Total Etch, lo que hicieron fue mezclar todos los componentes que venían en el grabado separado, como si fuese la ensalada, en un solo frasco y permitió lograr los llamados ahora adhesivos de autograbado. Pero ¿qué pasa? Muchos estudios decían, no, el adhesivo de grabado separado adhiere mejor. Entonces, la posibilidad de poder elegir fue un conflicto y en los últimos tiempos las empresas desarrollaron estos sistemas. Por ejemplo, la Dentsply sacó el Prime and Bond Elect, 3M sacó el Single Bond Universal, que lo que hace es poder darle la posibilidad al odontólogo que pueda grabar o no en forma separada, obteniendo buenos valores de adhesión. ¿Pero pasa por ahí, por tener un buen adhesivo, el tratamiento de un paciente bruxómano? No. Pasa por un buen diagnóstico, por montar los modelos, por evaluar los tipos de lesión. En el caso de los dientes vitales, hacer un diagnóstico en principio individual de la pieza, los mecanismos propioceptivos, si hay un síndrome pulpítico, el punto de contacto. En el caso de las piezas no vitales, hay que evaluar el tratamiento anterior, el remanente dentario, si se requiere un anclaje radicular, y ahí paso al sistema. Tengo que evaluar entonces el antagonista, si son dientes o implantes, si hay puras fuerzas parafuncionales, la ubicación en la arcada, cuanto más atrás, más complicado y más desgaste hay, y así sucesivamente. Fíjense este estudio donde compararon pacientes bruxómanos contra no bruxómanos, tanto en dientes restaurados como sanos. Fíjense los números de cracks en la superficie dentaria, el porcentaje que hay tanto en dientes sanos como restaurados. ¿Es alguna novedad? No, no es ninguna novedad, pero es verdad. Entonces, ahí se nos complica, porque yo tengo un diente que es bruxómano, que tiene lesiones, que tiene caries, que uno tiene que restaurarlo, que sabemos que cuando uno mastica tiene 150 newtons de carga, pero cuando bruxa eso se multiplica por 10, y cuando uno bruxa de noche, de acuerdo a la posición como duerme, el bruxismo va a ser más lesivo de un área o de la otra, es ahí donde se problematiza la cosa. Bueno, ya saben que el panorama mundial de esto rápidamente lo paso porque ya se habló del crecimiento de la caries y ahí es donde viene el dentista de consultorio que dice, bueno, yo voy a hacer una restauración y solucioné el problema. Y de golpe me encuentro que no solucioné nada, porque la restauración que yo haga va a estar sujeta a la fatiga, a los cambios de propiedades, a las fuerzas oclusales, o sea que cuanto más restaure, peor es. Por eso, y lo ideal es comenzar en estos estadios tempranos, tratando la mancha blanca con lo que llamamos la remineralización y lograr esto que es la cicatriz del esmalte, para evitar el daño y que uno tenga que intervenir de una manera más invasiva. Si yo no tengo caries, si el paciente tiene bajo riesgo, ¿qué hago? Nada. Si el paciente está sin caries, pero tiene alto riesgo, sello. ¿Sí? Es decir, me anticipo a la lesión. ¿Qué es el sellador? ¿Qué es una restauración de superficie? Es tratar de buscar sellado, aislamiento y retención, que yo lo que ponga quede tan hermético que no me deje filtrar, porque las bacterias que puedan quedar ahí abajo van a estar aisladas del medio. Este es un ejemplo que pongo siempre, que es un bus que hace un tour subacuático. Entonces imagínense los turistas si llega a entrar agua por las ventanas del micro. Entonces nosotros en nuestra odontología tendríamos que lograr esto, la hermeticidad de nuestras restauraciones para que no haya filtración y que utópicamente nuestras restauraciones queden integradas.
Obviamente que si yo tengo una cara oclusal así, Divine, mica, voy a poder hacer un sellado perfecto con la técnica del grabado ácido, limpiando las superficies y me va a quedar bárbaro. Pero no todo es así. Muchos surcos son infundiboliformes, tienen distintas anatomías, por eso lo que proponemos ahora es lo que llamamos la técnica del total etch o grabado total. ¿Qué hacemos? Grabamos, lavamos, colocamos el adhesivo, soplamos, polimerizamos y luego colocamos el sellador para que el sellador tenga su integración entre el sellador y el diente de una manera mucho más cercana al sellado total del surco. Ahora bien, la realidad es que las gentes, si son bruxómanos, como en este caso, y que comen chocolate de noche, que vienen con caries de superficies lisas, dientes gastados, pueden tener esta topografía del surco, puede tener esta en la misma muela, puede tener esta acá y puede tener esta acá en el medio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo basado en la odontología mínimamente invasiva, que ya fue documentada, que hoy también algo se habló, Haddad? Hago primero el cambio de la flora, es disminución de la placa, educación para la salud, medidas de higiene. Voy a trabajar sobre todo con la remineralización de las lesiones y voy a trabajar con el tratamiento de la mínima invasión en lesiones cavitadas, por ejemplo, utilizando resinas o ionómeros. ¿Qué pasa si tengo restauraciones antiguas que están fracturadas en los márgenes? Voy a tratar de resellarlas, ¿sí? Justamente porque la reparación es una alternativa que, no lo digo yo, lo dice la Federación Dental Internacional. Tengo acá esta situación, entonces voy a circunscribir mi preparación cavitaria a la extensión de la lesión. El chocolate de noche con esa caries de superficie libre la dejo ahí separadita y entonces cuando hago la preparación preparo solamente el área afectada. Imagino ese surco, lo abro, lo limpio, puedo utilizar ultrasonido para limpiar y me extiendo solamente a la lesión. Ahí entonces hago la técnica adhesiva, ya dijimos, grabado, lavado, etc. Acá, en esta diapositiva que pasó muy rápidamente, de alguna manera esto es también del 2014, y te dice claramente que la intervención mínima es una nueva frontera que la odontología debe superar. Es decir, odontología conservadora. Biselamos los márgenes, ¿sí? Aplicamos entonces solo el adhesivo, la base, en este caso un flow en la avance de la lesión. Luego colocamos una resina de carga media y después con pincel o talladores de óleos acompañamos a los surcos y la topografía para no tener que tallar y desgastar en la parte final. Muy bien. Ya que la palabra sellado, aislamiento y retención, ahora le agrego desinfección, porque mi caries fue más profunda. Y si fue más profunda, no solo tengo que limpiar, sino tengo que desinfectar esa enfermedad infecciosa de la que hablamos. Caries, enfermedad infecciosa. Puedo empezar con instrumental retatorio, que puedo tratar de colocarle algún antiséptico para que penetre más en profundidad. En mi equipo, por ejemplo, tengo la posibilidad de intercambiar los frascos. Uno puedo hacer agua y el otro le puedo colocar o cloruro acetilpiridino como el enjuague oral B, o le puedo poner clorexidina, etcétera, etcétera. Entonces lavo mientras voy preparando la cavidad y estoy haciendo una acción antiséptica. Ya se habló del uso del hipoclorito en distintas concentraciones, que es un buen desinfectante, elimina la materia orgánica. Ya se habló del Caridex. Y también la posibilidad de utilizar clorexidina al 2% como limpieza cavitaria, también se utiliza en endodoncia, se utiliza en muchas cosas de la odontología. Lo importante es que si hay una infección hay que eliminar las bacterias. Ahora, muy bien, si yo tengo una caries que puede ser penetrante y que puedo yo saber que llega hasta la dentina, con mi diagnóstico voy a desinfectar, grabar, lavar, sellar y después restaurar. ¿Sí? Es decir, con un flow que tiene escurrimiento, que corre, después le pongo un composite de carga media y después un composite para restaurar la cara oclusal. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa con esta sobrecarga de información? Que los pacientes preguntan sobre todas estas nuevas técnicas. Seguro que esto que estamos viendo hoy de BRICS va a tener una gran difusión en el mercado. Si uno te dice hoy en día, ¿qué hay de nuevo en la odontología? Yo puedo hacer restauraciones plásticas con resinas de baja carga o tamaño, partículas microhíbridas o sistemas simplificados. Las partículas microhíbridas en sistemas de múltiples opacidades brindan al odontólogo muchísimas alternativas de mejora estética. Y si no, si las restauraciones son extensas o están debilitadas, voy a utilizar una incrustación, una restauración rígida que va a ir cementada, que ya va a ser un criterio más rehabilitador. Ahora, la pregunta es, si yo no tengo un composite que tenga 30 tonos, 4 opacidades, que tenga una caja así de $800 con 4 pisos, divina, ¿voy a poder hacer una buena odontología?
¿esta odontología gourmet que se propone en los países del norte es accesible a todo el mundo? No. Creo que con un composite simplificado, si uno tiene criterios de que la caries es una enfermedad infecciosa, creo que se pueden resolver. Tenemos acá una situación, caries penetrantes, acá vemos en la radiografía, pero están conservados los rebordes marginales. Entonces, bueno, inicialmente lo que hacemos es colocar gel Triat, es un gel de compósito, o sea, de resina fotopolimerizable que viene en distintos colores. Aprovechamos colocar el rojo por vestibular, que es color encía, y el azul para poder diferenciarlos. Este gel Triat está en el país, resiste el Moreno Gate, entonces uno lo remueve. También este gel Triat se puede utilizar para hacer placas posicionadoras de implante, con posturas de prótesis, aparato de ortodoncia, bueno, tiene una multiplicidad de posibilidades. Y ahí, ¿qué hago? Remuevo las plaquitas del gel Triat para que eso me va a servir de matriz. Hago la preparación cavitaria con el acceso, con alta velocidad y refrigeración. Tengo ahí mis matricitas separadas. Aplico en este caso la enzima, el Brix 3000, lo dejo durante 2 minutos y luego lavo. Pueden lavar con agua y un antiséptico, pueden hacerlo con una cucharita para eliminar primero inicialmente y después con una jeringuita con antiséptico. ¿Es confiable utilizar este gel? Bueno, 2014. En este caso, como dijo Andrea, la mayoría de los estudios están hechos con papacaries y dice que es una alternativa con muchas ventajas para la preservación de tejido. Ya también se habló que esta técnica del tratamiento enzimático tiene muchos años. Ya en el 99 es el Caries Solve, el papacarie en Brasil, y ahí es donde apareció el tema de la papaína. No voy a mostrar mucho porque ya se habló también, pero les voy a mostrar algo interesante sobre los usos de la papaína. Fíjense que se usa en cosmética, para la piel. En Estados Unidos se ha descubierto, esto Fernando no sé si lo hablamos, pero en los últimos años como una inyección de una enzima para el líquido cefalorraquídeo y la espina dorsal con el fin de disipar molestos dolores intervertebrales. Todo con un éxito hasta un 60%. O sea que la papaína parece mágico. ¿Y esto es nuevo? ¿Es revolucionario? No. Mira esto, Fernando, la papaína compuesta... España, Alfonso XIII, 1886-1931. Dice, recomendado para combatir trastornos digestivos, vómitos, gastroenteritis, cólicos, bueno, mira todo lo que servía. El elixir Perret, estamos hablando a principios del siglo pasado, o sea que ya es un producto que se sabe, digestivo, aliviadora, cicatrizante, se utiliza para la piel, se utiliza, como dijo Fernando, también como ablandador de carne, y de hecho hay muchos productos que se utilizan, que ya se venden en forma masiva en los supermercados con este fin. También en la industria cosmética, ¿cuántas geles y cremas hay para cicatrizante y mejorar la piel a base de papaína? Entonces me da la tranquilidad que lo que yo metí de papaína acá con el Brix 3000 va a funcionar. Ahí sí hago el grabado, lavado, secado, en la etapa adhesiva, coloco la matriz circunferencial y calzo las 2 matricitas que había hecho con el gel Triat y ahí hago mi restauración. Puedo lograr una topografía proximal parecida a lo que era el diente original porque conservé mis matrices. ¿Qué pasa en el caso de las tunelizaciones? Si yo tengo una cavidad inferior debajo del reborde marginal, utilizando entonces fresas muy pequeñas y alta refrigeración hasta acceder, limpio, y ahí ya voy a encontrar nuevamente mi gel Triat para la matriz y hago la restauración con el gel enzimático y nuevamente 2 minutos, lavo, seco, coloco el gel Triat y hago la restauración con resina. Esto es una odontología sencilla, rápida, segura y eficaz. ¿Qué pasa si tengo casos más severos, más grandes, más extensos, como en esta situación? Paciente que no tenía sensibilidad, no tenía un estado prepulpítico, ¿sí? No tenía sensibilidad ni al frío ni al calor, pero tenía esta gran destrucción. Si yo me voy con la turbina y le empiezo a limpiar todo eso oscuro que se ve, seguro que le voy a hacer una exposición pulpar. Cualquier dentista de los que está acá, con buen criterio, yo le digo, ¿qué haces en un caso así? Conducto, perno y corona, ¿o no? Levanten la mano, ¿quién no haría perno y corona? 3, 4, 5, 10. ¿Qué no haría? Bueno, acá hay varias preventivas. Está duro porque uno limpia. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Aprovechamos la situación, colocamos Brix 3000, aproveché que tenía el gel gratis que me lo dio Nacho. Entonces ahí tenemos la situación, la dentina dura, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo información científica que me dice que
puedo eliminar la cantidad de bacterias, es decir, que la enzima no solo es antiinflamatoria, sino que es antibacteriana, y entonces me sirve para hacer las dos cosas. La saco la dentina desorganizada y también desinfecto. Fíjense este estudio donde demostró la cantidad de bacterias que se eliminan con el mismo gel de papaína, o sea que hace una doble acción. Entonces ahí sí, coloco un flow. El flow me permite previamente el proceso adhesivo, ¿no? Es decir, nuevamente grabado, lavado, prime and bond, James Bond, todo, soplo, polimerizo, pongo el flow. El flow, hoy en día utilizamos los llamados bases o resinas de modulador de contracción. De los que hay acá está el SDR de la Dentsply y el Venus Bulk de Kulzer. El concepto es disminuir el factor C, que obviamente por razones de tiempo no voy a poder explicarlo todo. Pero bueno, la idea es que ese modulador de contracción disminuye la tensión que se genera cuando uno polimeriza con alta intensidad lumínica. Coloco el flow, que va a liberar flúor, que tiene una buena acción adhesiva hacia el compósito de arriba y hacia la dentina de abajo. ¿Sí? Es radiopaco, se detectan las radiografías, o sea que son todas ventajas. Coloco entonces ahí la matriz ahora y hago la restauración con resina y ahí está terminada. Pasar de esto a esto solamente en 40-50 minutos y ahí sí, con respecto a Andrea, que ella me decía que no se ahorra tiempo, yo creo que sí se ahorra tiempo, me parece. No, yo digo mi opinión, sí. Mi opinión que no puede ser. Entonces, acá le pedimos al paciente si tenía la amabilidad de ofrecernos un testimonio. ¿Hay sonido? ¿Sí? ¿No? Soy Leandro, contador. Vine al doctor Cohen por el tema de una carie que tenía un agujero bastante grande en la muela. Así que me habló de un tratamiento nuevo, sin dolor, por el tema de gels y demás. Bueno, me sacó una radiografía y una placa. Y bueno, y procedió en 45 minutos a repararla. La verdad es que fue sin anestesia, no sentí en ningún momento dolor y después de 45 minutos ya la reparó. Bueno, eso no hay nada mejor que comprobar lo que uno opina en el curso con lo que dice el paciente. Y nuevamente estudios que demuestran entonces que es una excelente opción como técnica mínimamente invasiva, conservación de tejidos y como método de remoción. Bueno, este caso donde el paciente venía con el molar, con una amalgama caída, con gran cantidad de tejido cariado, lo que se ve acá en el video es lo que vino el paciente. Hacemos entonces la preparación con el gel enzimático, el gel en Brix en este caso. Yo, a diferencia de la espatulita, lo pongo ahí en la gomadique porque es más fácil de llevar. Y lo tomamos con una espatulita, lo colocamos. No sé si Fernando la técnica vas a hacer es esto, pero bueno, yo lo coloco ahí con una espatulita, lo dejo los 2 minutos que dice la técnica, ¿sí? Y después lo remuevo. Y ahí viene el tema de la remoción, que es uno de los conflictos que uno puede diferenciar entre un paciente y otro, ¿sí? Después de los 2 minutos, entonces, de la colocación del gel Brix, lo que hago entonces es removerlo inicialmente con cucharitas, ¿sí? Es decir, con cucharitas de Black. Se pone un poquito más fuerte para escuchar el chillido dentinario. ¿Se escucha el chillido? Negasa. Bueno. A veces no es necesario tanto, porque puede llegar a exponer un cuerno pulpa. Mucho chillido. Bueno, ahí está la liberación, ¿sí? Y ahora lo que yo hago es, cuando son caries así muy abiertas, le coloco a alta velocidad el antiséptico desinfectante, como dije antes, con la idea justamente de eliminar la cantidad de bacterias residuales que puedan quedar ahí en el piso, ¿sí? Es decir, la turbina no se usa como turbina, sino lo que se usa es como agente de liberar el antiséptico. Entonces, lo que hacemos con fresas que no corten, que sean en general más removedoras que talladoras, ¿sí? Y la refrigeración con un antiséptico y terminamos de eliminar el gel. Sería de esta forma. Ahora sí más bajo. Es el famoso ruido del torno que queremos evitar. Bueno, ahí liberamos, ¿ves? Que es apenas un touch. Colocamos entonces el adhesivo, ¿sí? 2 capitas de adhesivo en la superficie. Y después polimerizamos y entonces ahí
tallamos el composite, es decir, que le damos la anatomía. En este caso yo uso estas espátulas de Renfer, que son unas espátulas muy buenas para darle la anatomía dental en pocos segundos, y entonces podemos pigmentar el surco y darle todos los detallecitos, y ahí terminamos nuestra restauración después del control oclusal final. Así es como queda entonces la restauración final, y este es el testimonio. Leonardo, bueno, hace 15 minutos que me estuvieron arreglando la muela, no sentí ningún dolor, fue sin anestesia, y bueno, ya tengo perfecta la muela. ¿Cómo te quedaba? Muy bien. ¿No? El verdadero testimonio. Gracias por tu testimonio. De nada. Bueno, esto que es a manera de chiste es todo verdad, y a veces es importante de que los pacientes también participen. Conclusión, entonces, caries activas, el tratamiento que uno puede hacer en este caso ya no es un gel Brix, no es remoción con cucharitas, sino lamentablemente cuando toca y está cercano al cuerno pulpar, aparece una nueva especialidad que es la endodoncia, y que finalmente va a ser preferible hacer una buena endodoncia antes que una mala tratamiento de una episeptomía por querer ser súper extra conservador y tener que después dejar que la lesión avance. La endodoncia actual sabemos que con las técnicas mecanizadas, con los correctos diagnósticos, puede lograr muy buenos conductos. Y después, siguiendo estos criterios conservadores, uno puede conservar los remanentes, porque no todos los dientes con tratamiento endodóntico van a perno y corona. Sabemos que en estos casos, ya en la cátedra de materiales, en su época con el doctor Maki Abate, hemos hecho varios trabajos, y conservar el reborde marginal, eventualmente conservar un poste, poner un poste, en este caso solamente con un ionómero y una resina, hacer una restauración conservadora que va a funcionar bien. Karina, año 89, tenía una amalgama filtrada, bruxómano. Limpiamos un poquito la cavidad y queda así. ¿Va a conducto eso? Acá había muchos que eran muy conservadores. ¿Hacemos conducto o no? No hay sintomatología. La radiografía, ahora te la muestro. Si yo hago conducto, ahora va, tengo la seguridad que el diente va a cambiar su pronóstico, porque va a estar más débil. Efectivamente, limpiamos la carie y va a conducto, doctor Hernán. No todo es maravilla. Entonces ahí sí recurrimos a la adhesión, hacemos grabado total. ¿Se nota que es grabado total? ¿Nunca les pasó con la jeringa hacer así y sale el chorro? Bueno. Entonces ahí sí podemos recurrir a un poste, pero en este caso, particularmente de Karina, no utilizamos ningún poste. Ahí está, perdón, y utilizamos un poste, mejor dicho, de titanio en aquel momento, con una matriz con stopper. Hicimos una restauración con resina y ese poste de titanio. Esto controlamos la oclusión, fíjense que acá tiene un molar bruxado, estas fotos son viejas de ese año, hasta se ve el medical ahí. Bueno, ahí terminamos la restauración, año 89, ella aparece en el 2006 con signos de filtración de su restauración, se había caído, había perdido el molar, y acá está la radiografía donde quedó el poste, pérdida de inserción, pérdida ósea, y acá el brazo de palanca es mayor. Ahora sí hacemos ya la corona. ¿Sí o no? Sí, dice ella. Muy mal. Podemos intentar todavía recurrir a la adhesión, año 2006, entonces hacemos una preparación periférica, Ahí nuevamente la fase adhesiva, colocamos el adhesivo, colocamos el flow y el composite. Y el año 2014 sigue esa restauración ahí. O sea que las técnicas adhesivas con criterios conservadores pueden resultar exitosas a mediano y largo plazo, aunque no todo es así absolutamente definitorio. Pero sabemos que en el sector posterior es más complicado la sensibilidad postoperatoria y zonas de difícil polimerización, y en muchos casos es bueno recurrir a algún tipo de tratamiento ya relacionado con la prótesis, que son alguna incrustación o algún refuerzo estructural. Cuanto más atrás es la restauración, peor es el pronóstico, ya lo dijo Leinfelder hace bastante, y en esos casos la incrustación y la prótesis son recursos más complicados, pero pueden brindar un paso anterior a la realización de una corona o una restauración integrada total. Muy bien, vamos ahora a pensar, para finalizar, ¿sí?, que la reconstrucción posendodóntica en este caso es un verdadero, ¿sí?, proyecto tecnológico estructural, que requiere un plan de tratamiento que incluya materiales y técnicas modernas con bases y fundamentos científicos, buscando la excelencia y la mayor productividad de la pieza dentaria y predecibilidad a través del tiempo. Resumen y conclusiones.
Yo planteé mi pequeña intervención de hoy diciendo que la odontología es compleja, que la operatoria y la rehabilitación es compleja por las dificultades de diagnóstico, por la dificultad de lograr una estética natural, por el bruxismo, por la durabilidad de nuestras restauraciones y por lo que dijimos de la búsqueda de calidad, efectividad y predecibilidad. Si hoy uno me preguntaría, ¿y cómo ves la operatoria del futuro? Estableciendo el riesgo cariogénico. Hacer O'Leary, establecer el índice de cariados perdidos por superficie, ver qué medicamentos que causan serostomía, los control de placa, la cantidad de estreptococos y establecer una dieta cariogénica o no, y el tiempo de desmineralización hacia la odontología. En este caso, teniendo en cuenta que la caries es una enfermedad infecciosa, yo tengo que evaluar el riesgo. Tengo que evaluar si mi paciente come golosinas todo el día o tiene una dieta equilibrada. Y cuando come golosinas todo el día, tengo que ver la famosa curva de Stefan con el pH crítico, es decir, cuántas veces me rompe el pH neutro que la acción buffer de la saliva no lo puede localizar. Si tiene 10 momentos de azúcar, mi paciente es de riesgo. Si es bruxómano, es de riesgo. Si tiene una enfermedad periodontal o una papila con sangre con inflamación, es un paciente de riesgo. Entonces, ¿cuál es mi propuesta de hoy para terminar y antes de ir al cóctel la demostración de Fernando? Mi propuesta es que la operatoria de hoy debería estar basada en lo que llamamos la complejidad restauradora. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una clase 1, que está todo bien, que el paciente no come dulces, que el paciente no tiene sensibilidad, que no bruxa, que uno que tiene enfermedad periodontal, bruxismo. Entonces yo categorizaría, si es posible para los auditores, el nivel de complejidad en función a estas variables y ahí establezco un pronóstico final. ¿Cuánto va a durar la restauración? Y va a restaurar en función al nivel de complejidad. Estas variables que son determinantes para el tratamiento en sí, para el éxito y futuro de la restauración, van a poder determinar cuál es el nivel de supervivencia y de técnica que el odontólogo tiene que hacer, porque no es todo igual, no es que una clase 2, un 202, todo se debe pagar igual, sino que depende del diagnóstico y de la función. Si les gusta mi propuesta, pásenla. Ejemplo. Yo tengo esta restauración, paciente bruxómano, pierde el reborde marginal, ¿sí? Lo miro y lo clasifico en IGDAS y miro el pronóstico restaurador. Es un paciente de alta complejidad. Fíjate acá, superficie lisa, come chocolate de noche, bruxa, tiene sensibilidad a pesar de que tiene toda esta dentina que uno tiene que empezar a eliminar. La clase 2 se transforma en una restauración muy extensa y débil. Esta sería entonces la complejidad. Y por último, y ahora sí, ya me voy, el último tema que para mí es fundamental y no es menos importante. Dijimos hoy que la caries, insisto con esto, es una enfermedad infecciosa. Es una enfermedad infecciosa que incluye un riesgo médico muy importante. ¿Qué sabemos los odontólogos y qué saben los pacientes del riesgo médico? Hace un tiempo me quedé impactado, un muchacho de 50 años venía a hacerse una extracción. ¿Qué te pasó? No, me manda Daniele. Daniele es un cardiocirujano que está con gente de la Favaloro porque tenía una infección bucal y tenía una valvulopatía, le tenían que hacer cambio a la válvula mitral por una infección de origen odontológico. EPA, hablo con los cirujanos, tengo la suerte de tener grandes amigos, son cirujanos cardiovasculares de la Favaloro, el doctor Mariano Camporrotondo del ICBA, bueno, muchos otros, y nos encontramos con un montón de trabajos. Este fue hecho por el doctor Casabé en la Fundación Favaloro, y fíjate lo que dice, ¿no? Predominio de infecciones o endocarditis o glomerulonefritis producidas por la periodontitis. ¿Cuántos de nosotros y cuántos pacientes saben que la periodontitis o la infección bucal determina un riesgo médico en forma decisiva? Fíjate lo que dice, en el 15 al 85% de extracciones dentales, cirugía periodontológica, se ha documentado bacteremias de bajo grado con una duración de 15 a 30 minutos. Eso es en el momento. Esto es una válvula cardíaca que hacen un antibiograma y ¿saben lo que encuentra? 96% global de Streptococcus viridans. Ese Streptococcus viridans está en la cavidad bucal en forma masiva. Quiere decir que una infección bucal puede generar una infección, tanto una endocarditis como una valvulopatía. Es decir, que este viridans más todo el resto de la cantidad de bacterias que hay en la boca deben ser evaluados seriamente y acá se habla justamente, les aconsejo leer este trabajo, si alguno después quiere los pasa. Hay inclusive todo un capítulo sobre endocarditis infecciosa, ¿sí? Y habla entre las causas primarias infecciones extemporáneas como infecciones bucales. O sea que el tema no es chiste. ¿Qué dice la American Heart Association sobre la prevención y los riesgos de la odontología? Publicado en el Journal de la American Dental Association, que las infecciones bucales son tremendas. Y ahora sí, fíjense, diarios, en lugares masivos,
estudios afirman que las caries son infecciones contagiosas. ¿En serio me lo estás diciendo? Sí, ya sé que son contagiosas, sí, es una bacteremia total. Y hace una semana apareció en Clarín esta página, no sé si la vieron. En solo 10 segundos un beso transfiere 80 millones de bacterias. ¿Sí? ¿Lo vieron esto en Clarín el otro día? En la boca hay más de 700 tipos de bacterias. Es necesario que uno le tenga que decir al paciente que en la boca hay infecciones bucales, que las caries abiertas son infecciones severas, que cuando hay caries abiertas hay infecciones. Y ahí es la pregunta final que uno se hace. ¿Qué importancia tiene para la sociedad, por ejemplo, en la vida laboral? Fíjense esta entrevista de trabajo en México. Hola. Hola. Vengo a dejar los papeles que están pidiendo para el trabajo. Sí, permítame. Fueron a pedir trabajo. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Me encanta la misión, la visión. Y soy una persona de muchos retos. Soy muy creativa, me gusta mucho trabajar en equipo. Quiero desarrollarme, crecer más. Puedo crecer. Se me hace una de las luego yo le mejores puedo compañías. aportar grandes beneficios. ¿Y qué me dice de su salud bucal? ¿Perdón? Me cuido. Perfecta. Muéstrame su boca, por favor. La boca. Abriendo. Ana, dile al doctor que puede pasar, por favor. Este es el doctor Sheckman, No, pero argentino, yo vine a una entrevista. No, tranquilo. que vive en México. Todo real. Gingivitis generalizada, caries en todos los molares. Y hace mucho que no se hace una limpieza profesional. Hasta 9 de cada 10 mexicanos. O sea, esto da una pauta de que la sociedad está involucrada en eso. Ya terminamos. Sí. Entonces, si uno ve estos estudios de información masiva o de marketing, puede pensar, bueno, esto está hecho por los medios. Pero si uno ve la información científica seria, se dan cuenta que cualquiera de todas las publicaciones de evidencia científica, de Systematic Review, muestran que la infección bucal tiene una importancia decisiva. Busquemos ahora geles enzimáticos para caries dental, 215.000 sitios, al estilo Haddad. Y cuando vamos al académico, 2.010 sitios. O sea que es algo ya muy difundido. La verdad que si uno tuviese que hacer un resumen, el proceso de decisiones hoy en la odontología tiene que ver con las circunstancias clínicas, tiene que ver con las preferencias de los pacientes, qué es lo que quieren los pacientes, con la experiencia y criterio y con las pruebas científicas que uno puede aportar para determinar cada uno de nuestros tratamientos. Recuerden cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1877, buscó quien lo financie, ¿sí? Y que le dijeron, el presidente Rutherford le dijo, es un invento extraordinario, pero ¿quién lo va a usar? Para pensar, ¿no? Es decir, que pasar de lo que era en el 56 a lo que es hoy la tecnología en 2014, o lo que era un televisor hace 30 años a lo que es hoy los televisores de LED curvos, o pasar de lo que era una computadora a lo que es hoy una computadora all-in-one o todo en un teléfono, es maravilloso. Lo que era un auto a lo que es un auto hoy, y la odontología es lo mismo. Fíjense la cantidad de procedimientos y técnicas que van cambiando, tener la posibilidad de tener un cono BIM, poder diagnosticar en 3D determinadas posiciones, y eso es lo que nosotros buscamos. Bueno, los invito a la maestría, la naturalidad, la estética y la función y la salud de la gente tiene que ver también con la posibilidad que esto se aplique a las masas, porque hay mucha gente que no tiene atención bucal, y es ahí donde realmente me movilizó mucho la propuesta del laboratorio Brix con este gel, porque puede acceder a planes sanitarios, llegar a lugares masivos con una técnica sencilla, como van a ver ahora, fácil, conservadora y preventiva. Nuevamente, entonces, muchas gracias al laboratorio Brix. Gracias a Greenberg, a Vernon, a Diego, a Eric, Juanita, a Guillermo por la invitación. Acá les dejo mi mail y mi teléfono a disposición.